Bien, dos cuestiones y luego lo que estiméis oportuno, ¿no? En primer lugar, en relación con el auto del Tribunal Superior de Justicia, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, en relación con el asunto de la isla de Valdecañas, absoluto respeto y acatamiento del auto. Yo siempre he dicho a lo largo de toda mi trayectoria política que la mejor manera de que cuando los jueces te dan la razón la tengas es que cuando no te la den, no la tengas. Y, por tanto, aquí no la hemos tenido. Porque lo de hoy no era una sentencia, era un auto para ejecutar una sentencia. Las sentencias en plural se han producido. Y ha habido, permitidme la palabra, ganadores y perdedores. Unos han ganado, las organizaciones ecologistas, y otros hemos perdido, entre otros nosotros. Por eso de esto hay que ser absolutamente conscientes. Hoy no es una revisión de la sentencia. Hoy lo que la Sala se ha pronunciado es cómo ejecutarla. Pero unos vieron reflejadas en las sentencias la defensa de su demanda, de sus peticiones, y otros no las vimos reflejadas. Eso es cosa juzgada desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Por eso yo creo que es necesario, yo me atrevo a decir que incluso imprescindible en estos momentos, decir, oye, hay que hacer un reconocimiento de las organizaciones ecologistas porque fueron capaces de llegar hasta el final y de defender aquellas cosas en las que creían. Y eso en la vida es muy importante, aunque podamos no estar de acuerdo. Aunque podamos no estar de acuerdo, es muy importante en la vida llegar hasta el final creyendo en las cosas en las que crees. Y lo he dicho en muchas ocasiones, probablemente si yo estuviera en su lugar hubiera actuado igual que ellos, y no sé cómo hubieran actuado de ellos si hubieran estado en el mío, porque tenemos distintas responsabilidades. Pero en cualquier caso, ya digo, todo mi respeto y mi reconocimiento y mi agradecimiento también a la Sala por el esfuerzo que ha hecho a la hora de intentar decidir sobre cosas tan complejas y tan absolutamente difíciles, ¿no? La realidad ahora, ¿qué es con lo que nos tenemos que poner? La sentencia establece la necesidad de desarrollar dos planes. Un plan para la demolición de la parte que hay que demoler y para la revegetación, y un plan para la adopción de las medidas que minimicen el impacto ambiental de lo que se va a quedar en marcha, ¿no? Yo la semana que viene voy a convocar a las organizaciones ecologistas para que esto lo hagamos juntos. El auto dice, la Junta lo hará oyendo a, no, oyendo no. Yo voy a convocar a las organizaciones ecologistas para que desde el minuto 1 estén presentes. Pero lo hago además convencido de que tiene que ser así. Sí. Porque creo además que tenemos que intentar buscar espacios en el que nos podamos encontrar. No es bueno que la relación que se tenga entre un gobierno y organizaciones del sector ecologista tenga que ser siempre en los tribunales. ¿Puede haber sido solo culpa mía? Yo entiendo que cuando pasan estas cosas las responsabilidades suelen estar repartidas, pero puedo llegar hasta incluso a asumirlo. Pero tenemos que evitar que todo esto se tenga que resolver siempre en los tribunales. Por esa razón, el día de mañana el Consejo de Gobierno aprobará la constitución de una comisión de trabajo para la gestión del auto, una gestión ad hoc, para hacer posible que cumplamos con los plazos de 6 meses y de 3 meses que la Sala del Tribunal Superior de Justicia nos ha impuesto. Y creo que además con buen criterio, ¿no? Yo rogaría que hagamos un esfuerzo por podernos encontrar, que nos demos una oportunidad. Que nos demos una oportunidad para poderle poner a esto punto y final. Porque creo que tenemos muchísimas cosas por delante, porque creo que el momento es de una especial dificultad y de una especial complejidad como para añadirle una más. Démonos una oportunidad de podernos poner de acuerdo a partir de ahora en los asuntos que tengan que ver con las diferencias de criterios que pueda haber. Y aquí tenemos, yo creo, una magnífica oportunidad. Tenemos por delante el Plan de Energía y Clima, que la Junta de Extremadura está finalizando su propuesta. Digo su propuesta, no su redacción final. Pues le ofrezco que participen en el desarrollo definitivo del Plan de Energía y Clima, como de tantas cosas que a partir de ahora hagamos, porque yo creo que de todo esto tendremos que haber aprendido un poco, ¿no?
En definitiva, que yo me propongo que lo que dice el auto se cumpla en todos sus extremos y a la mayor brevedad posible, tanto en lo que significa el plan para la demolición y la revegetación como lo que aporta como medidas para la minimización de los efectos sobre el impacto ambiental. En segundo lugar, el Grupo Gallardo está en venta por parte del Fondo de Inversión KKR, que es su titular en estos momentos. Manifiesto desde aquí todo mi apoyo al Grupo Extremeño Christian Light como posible comprador, por varias razones. La primera es porque es un grupo extremeño. La segunda, porque es el único que se ha dirigido a nosotros hasta ahora. En los próximos días tendremos alguna otra reunión con algunos de los otros grupos, pero sobre todo y por encima de todo, porque es la mejor oferta en términos económicos y de empleo. Primero porque aspira a comprar el conjunto del grupo. Es la única oferta que aspira a comprar el conjunto del grupo. No solo la acería, sino el conjunto de los elementos que componen en estos momentos el Grupo Gallardo, ¿no? Obviamente, porque es el único que se compromete a mantener todo el empleo. Y eso es una cuestión social para nosotros de primera magnitud, ¿no? También porque se pondría fin al preconcurso y también porque hay un compromiso de que proveedores y acreedores puedan cobrar, ¿no? Y por esa razón, además, nos ofrecemos a poder participar desde los instrumentos que tenemos y de pedir al Gobierno de España que pueda participar también desde los instrumentos que tiene para que esto pueda ser absolutamente viable en el futuro, ¿no? Nosotros le hemos trasladado al grupo en nuestras conversaciones que estaremos dispuestos a capitalizar la deuda que el grupo tenía con nosotros, que el Grupo Gallardo tenía con nosotros, incluso de aportar cantidades extraordinarias, siempre con ese elemento y con ese factor de recompra en el medio y largo plazo, con el que siempre hemos actuado desde la Administración. Pero en cualquier caso, yo creo que en estos momentos, ya digo, lo apoyamos primero porque es un grupo extremeño, pero además porque es, creo, la mejor oferta para los intereses de Jerez de los Caballeros, de Extremadura y de nuestras familias, que fundamentalmente a mí es lo que más me preocupa, ¿no? Esas 1000 familias que están en la nómina del grupo y que pueden estar en estos momentos preocupados, ¿no? Vamos a hacer todo lo posible entre todos para que no sea así y para que un grupo tan potente como es el Grupo Christian Light, absolutamente diversificado, que ha sido capaz de crecer en los últimos años como consecuencia de una muy buena gestión, de vivir en momentos de crisis, de vivir en momentos de cambios, de paradigmas y vivir en momentos de replanteamiento de tantas cosas con tendencias que están cambiando a la velocidad del viento, ¿no? Estas eran las dos cuestiones que yo quería plantear esta tarde y me someto a vuestras preguntas. Buenas tardes, presidente. Muchas gracias por su intervención y buenas tardes y muchas gracias también a los medios de comunicación que nos siguen en la sala de prensa y a los que nos siguen por videoconferencia. Si hay alguna pregunta en la sala de prensa. Ana Galán. Sí, presidente, buenas tardes. Sobre Valdecañas, dos cuestiones. Una, ¿no cree que a lo mejor esta reunión o este encuentro con los ecologistas llega tarde? No sé si ha habido alguna intención en algún otro momento del proceso de reunirse y ya nos han dicho que no, lo desconozco. Y la segunda cuestión, ¿se ha cuantificado cuánto va a costar la puesta en marcha, o sea, la aplicación del auto a la Junta? No. La segunda es que lo tenemos desde esta mañana. Entonces no se ven las obligaciones. Una de las cuestiones que yo quiero plantear mañana al Consejo de Gobierno es que se constituya esta comisión para la ejecución del auto a la mayor brevedad posible, entre otras cosas para que tengamos cuanto antes las necesidades económicas y poder hacer frente a las mismas, ¿no? Ha habido reuniones a lo largo de este tiempo. Yo entiendo que no hayan cuajado, ¿no? Lo entiendo y lo respeto además, ¿no? Una vez que ellos estaban en el ejercicio de lo que ellos entendían que eran sus derechos desde el punto de vista constitucional, de defensa de lo que ellos entendían que tenían que hacer, entiendo que no haya habido luego ningún cambio. Pero creo que deberíamos, de cara al futuro, intentar al menos
hacer como menos intentarlo, darnos la oportunidad de podernos poner de acuerdo alrededor de cuestiones que sin duda ninguna llegarán y vendrán en el futuro, porque estamos en momentos de cambio de demasiadas cosas en las que todos deberíamos hacer un esfuerzo de aproximación y de acercamiento. ¿Alguna pregunta más? Sí, Celestino. Buenas tardes, presidente. Sobre el Grupo Gallardo, ¿ha mantenido la Junta contactos con KKR en los últimos meses o se ha enterado prácticamente por la prensa de cuando acudió al preconcurso? Y si después del preconcurso KKR tiene la disponibilidad de, sinceramente, vender al mejor postor, o cree que puede tener cierta fibra social hacia el territorio en el que se asienta la empresa. Sí, ha habido contactos desde hace ya mucho tiempo y en los diferentes momentos con diferentes personas, porque ha habido algunos cambios en la dirección. Yo espero y deseo que ellos sean conscientes de lo importante que para nosotros es salvaguardar esa parte social que tiene que ver con el mantenimiento del empleo y con que el grupo no se desgaje, ¿no? Con que el grupo tenga la oportunidad de poder continuar unidos, aunque a posteriori se pueda tomar la decisión de que algunos de los departamentos, de los elementos o de las unidades del grupo puedan ser desinvertidos, ¿no? Pero para nosotros es muy importante la oferta por el grupo completo y sobre todo el compromiso con el mantenimiento del empleo y con la garantía para los proveedores y para los acreedores, ¿no? Pero no solo porque nosotros seamos acreedores, que es lo de menos. Lo más importante es porque es una empresa que tiene 1.000 trabajadores. ¿Alguna pregunta más? No sé, ¿sí? ¿Antonio? No, Cele, no. Me he quedado, que se me ha olvidado, Concha, disculpa. Ha hablado de capitalizar la deuda del grupo y luego ha hablado también de intentar con el Gobierno, no sé cuál es la palabra que ha dicho. Entiendo que eso, por ejemplo, no es favorecer la entrada, entiendo, de capital público estatal, o sí, no lo sé. No, yo creo que o es a través de los fondos ICO. En las líneas de ayuda. En la parte del capital entraríamos nosotros desde aquí a colaborar, tanto capitalizando la deuda como intentando aportar algunas cantidades. No, la base de esto, tal como la oferta lo entiende y tal como yo he tenido la oportunidad también de trasladarle a los distintos contactos con los que hemos tenido en los últimos días, a la empresa hay que capitalizarla, esa es la clave. Y lo que yo creo que el Grupo Cristian ahí está planteando es intentar capitalizarla lo antes posible, porque una vez la empresa capitalizada, los bancos van a apoyar. Los bancos lo que no apoyan es si la empresa está absolutamente descapitalizada, ¿no? Yo creo que eso es lo que en estos momentos estamos intentando que se pueda producir. Luego acudir a las líneas de ayuda que pueda haber por parte del Ministerio, llámese ICO, llámese Reindus, llámese las distintas opciones que pueda haber en el futuro también para poder entre todos ayudar, ¿no? Presidente, volviendo a Valdecañas, hoy mismo tanto Ecologistas en Acción como ADNES sacan una nota conjunta en la que dicen que van a recurrir el auto del Tribunal Superior de Justicia. ¿Sería ese recurso una dificultad para intentar unirlos a ese diálogo inicial desde el minuto cero, a fin efectivamente de que participaran y se les permitiera oír su voz en el plan de demolición y en el plan de minimización ambiental? Yo a ellos los entiendo, Antonio. Entiendo esa reacción. Pero me gustaría que nos diéramos una oportunidad. O sea, yo creo que si algo ha ocurrido después de todo lo que hemos pasado en los últimos meses y lo que está pasando en el mundo y lo que va a pasar en el mundo que hoy estaba discutiendo si es posible que un país solo compre todos los medicamentos que haya en un momento dado para poder tratar una enfermedad. Es decir, estamos en un mundo nuevo, en un nuevo mundo. Lo que yo pediría, tenemos la oportunidad de podernos intentar entender. Y ya digo, yo asumo la responsabilidad de aquí para atrás, no se lo atribuyo a nadie y asumo el que cuando no ha habido más diálogo habrá sido probablemente porque nosotros no hemos sido suficientemente capaces de poderlo tener, ¿no? Pero me gustaría que nos diéramos la oportunidad de podernos entender, porque creo que en estos tiempos es absolutamente necesario y porque creo que estamos en una oportunidad, una vez que el conjunto de la sociedad ha asumido que los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas no son un brindis al sol, sino son un antes o un después, pero no hay otro camino, nada más que ese, y que por lo tanto es obligación colectiva poderlo lograr, que nos demos la oportunidad al menos de poder hablar. Yo por eso los voy a convocar, porque creo que más que los voy a convocar les voy a pedir que nos podamos ver, ¿no? En una relación absolutamente de igual a igual, para que podamos
reflexionar y si no es posible, pues no es posible. Ellos están en su perfecto derecho y yo lo respetaré, obviamente. ¿Más preguntas? ¿Alguien por videoconferencia? ¿No? Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.